Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Lo primero de todo, feliz año, este es mi primer vídeo editado de 2025, así que feliz año a todos. Y lo segundo, esto no quiere decir que el canal haya estado parado o con inactividad ni nada por el estilo. Estoy muy activa en los directos, en directos todas las semanas, lunes, miércoles y viernes. De hecho, sigo haciendo casos. Los miércoles, por ejemplo, es día de caso prohibido y los viernes es día de caso misterioso. O sea, tenéis varios casos a la semana, pero en formato directo. Os animo que lo chequeéis porque he contado, por ejemplo, el caso de BTK, he contado el caso de Richard Ramírez, el acosador nocturno, he contado el caso de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. O sea, sigo activa en el canal, no os penséis que no, pero sí que es verdad que este es el primer vídeo editado de 2025, ¿no? Y sinceramente empiezo bastante fuerte porque este es un caso en el que la Orden del Templo Solar es una secta y se podría catalogar como una de las sectas más destructivas en la historia de Europa. Es una secta europea, ¿vale? Es tremenda su historia, la conocí no hace mucho en el podcast de Podimo de Marta Caballero, que os lo recomiendo. Tiene un podcast exclusivo de sectas, ¿no? Que narra solo, únicamente, pues cosas de sectas. Y es, creo, si no recuerdo mal, es su primer episodio del podcast y me dejó con el culo completamente torcido. No conocía esta secta y no puedo entender cómo no la conocía porque la liaron de una manera tan parda, la liaron muchísimo. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas de muertes colectivas, ya me entendéis, muertes, automoriciones colectivas a lo largo de los años aquí en Europa y, bueno, por todas partes del mundo, porque fue una secta que se extendió por varias partes del mundo, ¿no? Es un caso tremendo, de verdad. Bueno, no me enrollo más, vamos a ir con el vídeo, no sin antes recordar que si no estáis suscritos lo hagáis aquí abajo, que compartáis este vídeo si os parece interesante, le deis me gusta, que eso ayuda muchísimo, que tengo estos vídeos en formato podcast, en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts y variados, y ¿qué más? Que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo, por menos de €1 al mes por si queréis apoyar el canal. Y nada, dicho esto, vamos directamente con el caso de la secta de la Orden del Templo Solar. Bien, vamos a empezar de lleno porque hay mucha tela que cortar, ¿vale? Nos tenemos que situar, nos trasladamos al 5 de octubre de 1994 en Cheiri, que está situado en Suiza, ¿vale? Una granja está ardiendo y los bomberos acuden con prisa para sofocar estas llamas. Lo que en un principio parecía algún tipo de incendio accidental, descubren entre los restos calcinados en una cama un cuerpo que claramente se podía observar que había recibido un disparo en la cabeza. A su vez, la cabeza estaba cubierta por una bolsa, así que los bomberos lo primero que hicieron fue llamar a las autoridades pertinentes y se personaron allí, pues, los de homicidios y toda la comitiva judicial y demás, y empezaron lo que viene siendo a investigar, ¿no? Ya que en un principio, y con razón, pensaban que se había tratado seguramente de un asesinato y que el incendio lo habían creado intencionadamente para deshacerse de las pruebas de este asesinato, pues la policía empieza a inspeccionar con más detalle lo que viene siendo la granja. No se había calcinado todo, solo había una parte calcinada, los bomberos habían logrado sofocar las llamas antes de que sucumbiera toda la granja pero gran parte de la granja pues no le había pasado prácticamente nada, ¿no? Entonces empiezan a entrar por dentro de la granja, por la casa y demás, y descubren una habitación llena de tanques de gasolina conectados a detonadores, así que es decir que efectivamente el fuego había sido provocado. Pero realmente se habían tomado muchísimas molestias para eliminar tan solo un cuerpo, que realmente si tú matas a una persona en la cama, con rociar esta persona en la cama con gasolina y prenderle fuego, ya estaría, ¿no? Pero sin embargo, había en una sala aparte un montón de contenedores con detonadores para eliminar lo que viene siendo toda la granja, ¿no? Siguieron investigando la granja y en una de estas estancias había
una falsa pared y tras esta falsa pared encontrarían una habitación tapizada enteramente de terciopelo rojo, todo el suelo, todas las paredes. Bueno, en las imágenes aquí en YouTube estáis viendo las fotografías, es una habitación completamente roja. Los que escuchéis este podcast, pues imaginaos una habitación tapizada enteramente de terciopelo rojo, y en medio de la sala había un altar lleno de velas y simbología masónica y ocultista y ufológica por todas partes de la sala. Lo fuerte de esto es que alrededor de este altar había 18 personas más, obviamente sin vida, formando un círculo perfecto alrededor del altar. La policía, sin saberlo aún, habían descubierto la muerte colectiva, ¿no?, de la secta del orden del Templo Solar. Bien, para contar la historia de esta secta, tengo que tener mucho cuidado con las palabras que empleo. Ya sabéis que cuando hablo de muerte voluntaria o muerte voluntaria colectiva, estoy hablando de suicidi, lo que sigue esa palabra. En YouTube ya veis que está vetada completamente, no puedo decir esa palabra porque básicamente no podría monetizar el vídeo. Bueno, para entender toda esta historia es necesario que nos sumerjamos dentro de la historia de la creación de la Orden del Templo Solar, de la secta en sí, ¿no? Tenemos que entender su funcionamiento, lógicamente. Y para ello tenemos que hablar de sus líderes y fundadores, que fueron dos por el precio de uno, sí, y eran Luke Jouret y Joseph DiMambro. Vamos a empezar contando la historia, pues, de Luke Jouret mismo, ¿vale? Bien, Luke George Mark Jan Jouret nació el 18 de octubre de 1947 en Kiewit, en lo que entonces era el Congo belga. O sea, lo que hicieron los belgas en el Congo, eso da para libros, sinceramente. Fue el segundo hijo de Napoleón y Fernand Jouret. Sí, su padre se llamaba Napoleón. También podríamos hablar del narcisismo del abuelo, ¿no?, que le puso ese nombre a su propio hijo, pero bueno. Bien, ambos, tanto Napoleón como Fernand Jouret, ambos eran belgas, ¿vale? Su padre, Napoleón Jouret, cada vez que digo este nombre, era conocido por ser un padre autoritario, pero fue descrito por el hermano mayor de Jouret como un hombre muy trabajador, un hombre de gran honestidad, que había estudiado lenguas germánicas y que era funcionario del gobierno local en Bélgica, mientras que Fernand era simplemente ama de casa, ¿vale? Luke Jouret nació un año después, era un niño enfermizo desde su nacimiento, sufría raquitismo, problemas pulmonares, tos ferina y problemas nutricionales a muy temprana edad, ¿no? Debido a la falta del equipo médico y también al clima, ¿no?, tan, digamos, de jungla y demás disponible que había en el Congo en esa época, la familia tuvo que regresar a Bélgica cuando él tan solo contaba con 18 meses. A la edad de 3 años se había recuperado más bajo el cuidado de su madre, y aunque sí que es verdad que siguió frágil de salud durante parte de su infancia, la familia tuvo que regresar al Congo y se estableció en Matadi, donde es allí que nació el tercer hijo de la pareja en 1951. Napoleón cambió de carrera para enseñar lenguas germánicas a niños belgas, tanto negros como blancos, y la familia se mudó a Luluabourg. En 1954, cuando Jouret tenía 6 años, tras ser atropellado por un ciclista. ¿Se podría considerar esto determinante para lo que vendrá después? Pues puede ser, porque tenemos que tener en cuenta que muchos de los perfiles psicopáticos que hemos tratado aquí han iniciado lo que viene siendo este trastorno tras recibir un... Así que hay que tener en cuenta este accidente, ¿vale? Bien, su familia, temiendo por su vida, mirad si fue fuerte este golpe, regresó a Dour, en Bélgica, para ya definitivamente quedarse. 2 años después nació una cuarta hija, es decir, que eran 4 hermanos, ¿no? En su adolescencia, Jouret, que ya gozaba de mejor salud, comenzó a destacarse en los deportes, le encantaba, en particular en el judo y la escalada. Su objetivo era convertirse en profesor de educación física. En 1966 se matriculó en la prestigiosa Université Libre de Bruxelles con una beca, y su hermano también era estudiante allí. Lo describió como un
idealista serio, en ese momento al que básicamente no le importaba nada el dinero, esto según su hermano, ¿no? Después de mayo del 68, el comunismo era popular en la escuela, incluso entre Jouret, que se destacaba por ser más devoto en este sentido que el resto de estudiantes. A los 20 años, Jouret comenzó a sufrir de nuevo dolores y le diagnosticaron cosartrosis, un diagnóstico poco habitual para alguien de su edad, era muy joven para ello, ¿no? Como consecuencia de ello, pasó 14 meses inmovilizado en una cama y sometido a constantes cuidados médicos, un hecho que, según él, le hizo perder la fe completamente en la medicina moderna. Por lo visto, lo pasó realmente mal en este tiempo, ¿no? Ante la realidad de que ya no podría convertirse en un atleta o en profesor de educación física como él había deseado, Jouret se sintió angustiado, ¿no? Los estudiantes visitantes que acudieron con Jouret vieron que se interesó sobre la homeopatía, ¿no? Y sobre la medicina alternativa. Y él concertó una cita, de hecho, con un homeópata. Estaba tan cansado de médicos que necesitaba, no sé, como que necesitaba otra opinión que no fuera la medicina del momento, ¿no? La medicina establecida del momento. La condición de Jouret pareció mejorar después de un año, pero no pudo lograr sus objetivos anteriores, pues de convertirse en un atleta o de convertirse en profesor de educación física, ¿no? Y en su lugar decidió convertirse en la medicina, ¿no? Si no puedes con ellos, únete a ellos, o por lo menos querría estudiar medicina para poder encontrar solución a este tipo de enfermedades, ¿no? Como no podía asistir regularmente a clases debido a su enfermedad, tuvo que repetir el curso, desperdiciando así dos años, ¿no? Gradualmente la condición de Jouret empezó a mejorar con el paso del tiempo, lo que él lo atribuyó a la homeopatía, pero no hay que olvidar que también estaba recibiendo un tratamiento médico, o sea, que no todo se cura así por milagros, ¿no? Básicamente terminó recibiendo su título de médico, oficialmente era médico. Jouret se interesó por una variedad de medicinas alternativas, incluyendo iridología, macrobiótica y acupuntura, además de la ya mencionada homeopatía, ¿no? Jouret también se interesó en la política, particularmente en el maoísmo de China, y se unió a la Unión de Estudiantes Comunistas, interesado tanto en la historia de la medicina tradicional de China como en su política comunista. Decidió, de hecho, viajar a China también para estudiar todas estas medicinas tradicionales que son tan populares allí en China, ¿no? También viajó a Perú, donde aprendió todo lo relacionado con las hierbas medicinales, pero al mismo tiempo también todo lo relacionado con las hierbas letales. Y es que este detalle, pequeño detalle, es vital en esta historia. Durante sus años universitarios se unió a la Juventud Comunista Valona, lo que dio lugar a que la policía lo pusiera bajo vigilancia. Se graduó con un título médico en 1974 y 2 años después de su graduación, en el 76, se unió al ejército belga, diciendo que era la mejor manera de infiltrar en el ejército las ideas comunistas. Y se convirtió entonces en paracaidista. Mientras estaba en el ejército, participó en la batalla de Kolwezi, una operación aerotransportada conjunta con Francia y belga, que resultó en la liberación de rehenes de la ciudad de Kolwezi. Durante algún tiempo practicó la medicina convencional antes de volver a practicar lo que viene siendo la homeopatía. Después de su tiempo en el ejército, comenzó un estudio formal, ya ahora sí que sí, de la homeopatía y se calificó como practicante homeopático en Francia, como rollo oficial, ¿vale? Viajó mucho estudiando varias formas de curación alternativa y espiritual y tradicional. Se sabe que visitó Filipinas en 1977 y más tarde, pues como he dicho anteriormente, que había visitado Perú y China e incluso la India. En 1977, Jouret y su novia Marine-Christine Pertuis, una sofróloga de 4 años menor que él, se afiliaron al World Teacher Trust, WTT.
Este WTT fue fundado por Ekirala, y aquí viene un pedazo de apellido que me voy a cagar en su madre, Krishnamacharya, que combinó las ideas del maestro teosófico con las homeopáticas. Ambos visitaron a este Ekirala en la India y fueron miembros importantes en la promoción de esta WTT en Europa. En 1980, Jouret y Marie-Christine se casaron. Como se casó con una ciudadana francesa, automáticamente él también se convirtió en ciudadano francés en 1982. Estableció allí entonces una consulta homeopática. Inicialmente la estableció en Bélgica, pero a finales de la década de los 70, pero en la década de los 80 ya oficialmente se estableció en Francia, concretamente en Annemasse, y que no está lejos de la frontera suiza, y entonces empezó ya a practicar allí la homeopatía, que por cierto tuvo bastante éxito, ¿no? Entre los grupos para los que dio conferencias, porque él daba pues la vuelta a Francia, a Europa, ¿no?, dando conferencias sobre homeopatía y medicinas alternativas, se encontraba la Golden Way Foundation, que era un grupo de la nueva era en Ginebra, Suiza, y se hizo muy amigo del líder de esta fundación, que no era otro que Joseph Di Mambro, que he mencionado anteriormente, y es el otro sujeto de interés en esta historia. Ahora vamos a conocer, después de conocer esta pequeña biografía de Jouret, vamos a conocer la biografía del otro sujeto de interés, y entonces ahí ya entenderemos mucho más de cómo se llegan a formar este tipo de sectas. Joseph Di Mambro. Joseph Leonis Di Mambro nació el 19 de agosto de 1924 en Pont-Saint-Esprit, una ciudad en el departamento de Gard, en Francia. Era el mayor de 3 hermanos. Su padre, Rafael Di Mambro, era un inmigrante del norte de Italia, un trabajador del vidrio, y su madre, Fernande Marie Rouge, era costurera. Sí, ambas madres, tanto de Di Mambro como de Jouret, se llamaban Fernande. Di Mambro fue acosado regularmente en la escuela por su herencia italiana. Si bien era extremadamente cercano a su madre, odiaba a su padre y a su hermana, veía a su padre como alguien que carecía completamente de ambición. Y es que la ambición es algo muy presente durante toda la vida de Di Mambro, ya lo veréis. Su familia no era particularmente muy religiosa, aunque Fernanda asistía varias veces a la iglesia a lo largo de las semanas, ¿no? Y a Di Mambro le gustaba mucho el ambiente de la misa, igual que Jim Jones, de la secta del Templo del Pueblo. A la edad de 16 años consiguió un aprendizaje como joyero y relojero, y a temprana edad él ya se consideraba mucho mejor que los otros jóvenes. Tenía pues un concepto de sí mismo muy, muy elevado, ¿no? Durante la ocupación de los nazis en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, su padre tuvo que cambiar de trabajo y fue obligado a fabricar armas para el ejército nazi. Cuando algunos de sus asociados se convirtieron en combatientes dentro de la resistencia francesa, se distanció de ellos al mismo tiempo que trataba de evitar ser incorporado dentro de la STO, que es el programa de trabajo impuesto por los nazis obligatorios en la Francia de Vichy para los desempleados, ¿no? Básicamente nadie podía ser desempleado, todos tenían que trabajar y enfocarse dentro de la economía de guerra, ¿no? Hacia el final de la guerra, los alemanes ocupantes intentaron cazar a los combatientes de la resistencia francesa restantes y a aquellos que se negaron a participar en el programa de trabajo establecido por ellos, ¿no? Y muchos de ellos se escondieron. Posiblemente en un esfuerzo por evitar el trabajo forzado y ser trasladado a la Alemania nazi durante la ocupación, Di Mambro se casó con Jeanine Saltet el 11 de marzo de 1944. Teniendo un solo hijo dentro de esta relación que se llamaría Bernard. No asistió a la escuela por mucho tiempo, prefiriendo la música. Después de la guerra formó parte de una orquesta. Saltet era también música y más tarde se convertiría en profesora de música. Después de que la casa de la familia de un amigo fuera allanada por funcionarios alemanes y además quemada hasta los cimientos,
básicamente por colaborar con la resistencia francesa. La casa de Dimambro también fue registrada, pero su familia fue perdonada por los alemanes debido al hecho de que él tocaba el violín, y el oficial alemán dio la casualidad de que también era músico, ¿no? Entonces como que le cayó en gracia y decidió perdonar su casa, ¿no? Después de la liberación de Francia, su padre desapareció en circunstancias misteriosas y nunca fue encontrado. En aquel entonces Dimambro era conocido por su interés al espiritismo. Abrió una joyería donde reparaba relojes y se rodeaba de artículos de lujo, y era conocido por su obsesión por las apariencias. Después de la guerra, su negocio empezó a ir realmente mal y Dimambro decidió ganarse la vida como medium. Se hizo muy conocido localmente por sus supuestas habilidades místicas. A partir de la década de los 50, Dimambro se involucró en grupos esotéricos. Asistió a una reunión de Amorc en 1955, que era uno de los grupos más activos en ese momento, y se afilió a ellos uniéndose en 1956. Amorc, que son las siglas para la antigua y mística Orden de la Rosacruz, es, según su propia definición, una organización tradicional, iniciática y fraternal de carácter Rosacruz, no sectaria y apolítica, fundada en el ciclo actual 1915 por Herbie Spencer Lewis. Esta es la definición según dan ellos mismos, ¿vale? Según dan esta orden. También dicen que está formada por hombres y mujeres que se dedican a la investigación y al estudio y aplicación práctica de las enseñanzas espirituales, esotéricas y místicas. Los miembros de la orden reciben el nombre de estudiantes Rosacruces y reciben trimestralmente monografías o lecciones graduadas para estudiarlas en su hogar, preferentemente cada semana. Esta es la definición que ellos mismos se atribuyen. Amorc era entonces la orden Rosacruz más grande que existía. Se convenció de que él era un gran espíritu del pasado antiguo. Aprendió rápidamente sobre las enseñanzas de Amorc y se unió a un grupo en Nimes. Asistía regularmente a esta logia aprendiendo las enseñanzas de Amorc. Afirmó desarrollar habilidades psicológicas como resultado de esto, particularmente usaba una gran concentración, según él, ¿no? Como resultado de esto, se convirtió en jefe de la logia de Amorc en 1956, hasta que duró en 1958. Si bien Dimambro encontró poco respeto en estos lugares, él mismo se ganó el respeto de Amorc formándose como iniciado durante los siguientes años. Se volvió experto en manipular la atención de quienes lo rodeaban, y es que para eso era chapo, sinceramente, para la manipulación. Y poco después se enteró que los caballeros, se enteró de la vida de los caballeros templarios, de los antiguos caballeros templarios, y quedó fascinado con esta historia. En 1966 ya se había divorciado de su primera esposa y en ese año se volvió a casar nuevamente con la que era su novia de entonces, que se llamaba Hélène Gersi, con quien vivía en Pont Saint-Esprit, y pronto la introdujo también al ocultismo. Bien, Mambro viajó, al igual que lo hizo Jouret en su momento. Él viajó a Tel Aviv con su esposa y sus 2 hijos, ya que su esposa estaba esperando su tercer hijo. Y Mambro creía, de hecho, que este tercer hijo que iba a nacer lo hiciera en la misma Israel, ya que esto le otorgaría un destino excepcional, una especie de destino sagrado, ¿no? Su hijo, hija más bien, nació en noviembre del 69 en Tel Aviv. Este fue el tercer hijo de Hélène y Dimambro. Mientras estaba en Israel, continuó expresando interés en todo lo oculto, escribiendo una carta a su amigo Guy Berenguer, discutiendo sentimientos ocultos. Finalmente dejó Amorc en 1970, creyendo que sus acciones pasadas habían sido olvidadas. Dimambro regresó a Pont Saint-Esprit en Francia en 1972 y actuó como psicólogo. Poco después, sin tener la psicología, por cierto, o sea, la carrera. Poco después fue sentenciado a 6 meses de prisión por emitir cheques sin fondos y por romper la confianza de los pacientes y hacerse pasar por psiquiatra. O sea que se hizo pasar
por psicólogo y por psiquiatra y empezó a falsificar cheques. Esto ya veremos que aquí es donde empieza realmente lo que viene siendo toda la estafa de Di Mambro, ¿vale? Bien. Tras salirse de Amorc, Di Mambro se acercó a los miembros de la Soberana Orden Militar del Templo de Jerusalén, una orden templaria que se reunía en Ginebra. Di Mambro fundó en 1973 el Centro para la Preparación de la Nueva Era en Collonges-sur-Saleve. 2 años más tarde, una comunidad con sede en Ginebra, conocida como La Pirámide, fundada también por Di Mambro, comenzó a reunirse regularmente en una casa de campo en Ginebra. Para la comunidad, el debate y el apoyo mutuo sobre los temas como la dieta y la espiritualidad. En el 77 se volvió a divorciar, esta vez de su segunda esposa, de Gersi, después de que él la engañara varias veces con varias compañeras de esta orden, de esta nueva orden. Y de nuevo en el 1977, el mismo año, se casó con Jocelyne Duplessis, una mujer de 28 años de Lyon. Di Mambro en este momento tenía 55. Se habían conocido a través de estos círculos ocultistas. Jocelyne no podía tener hijos, lo que a Di Mambro no le importaba porque ya tenía 4 hijos, 1 del primer matrimonio y 3 del segundo matrimonio. Así que no le dio mayor importancia, ¿no? Según alguien que los conocía, se llevaban muy bien y eran extremadamente cercanos sin guardarse secretos el uno al otro. Sin embargo, se notaba que no actuaban con afecto el uno con el otro como lo haría una pareja normal, ¿no? Como Duplessis era la esposa de Di Mambro, rápidamente ganó gran poder dentro de la comunidad y era una mujer distante y fría con el resto. Ella escribía sus sermones, los sermones de Di Mambro, y no le importaba que él la engañara constantemente. Bueno, básicamente no sería engañada, ¿no? Vamos, que él estuviera con otras mujeres y lo toleraba con todo absolutamente sin quejarse, ¿no? En 1982, Di Mambro anunció una gran misión, o sea, que una gran misión aguardaba dentro de la fundación. También anunció que un niño rey iba a nacer en la comunidad. Di Mambro había dejado embarazada a Dominique Belaton, que era una ex manicurista muy conocida en Ginebra y que anteriormente había tenido varios romances con hombres de negocios. Los padres de Belaton la habían llevado a Di Mambro a la edad de 19 años, preocupados por su interés en los hombres y las drogas. Di Mambro le dijo que ella era la reencarnación de Hatshepsut, que fue una faraona del antiguo Egipto, y la convirtió en su amante principal. Di Mambro afirmó que la concepción de este niño fue creada a partir del poder de su mente y la Inmaculada Concepción. Esto fue respaldado en una ceremonia en la que los maestros invisibles apuntaron con una espada brillando un rayo de luz hacia la garganta de Belaton. La espada en realidad estaba equipada con una bombilla que no se veía, la mantenían ocultas. Y bueno, su hija, inicialmente llamada Anne Belaton, nació el 22 de marzo de 1982. A Jocelyne no le importó esto y aceptó cuidar de la niña como si fuera su propia hija, ¿vale? La niña fue vista como el Cristo de la nueva generación, pero, claro, nació mujer, algo que Di Mambro atribuyó a la imperfección humana, creyendo el hecho de que la madre de la niña fuera humana, él no, porque ya veréis que más adelante él se consideraba un dios, había dado lugar a que naciera un Cristo imperfecto, pero aún así un Cristo, ¿no? Di Mambro afirmó que la niña era un avatar, un alma masculina atrapada en un cuerpo femenino. Luego fue rebautizada como Emmanuel, pero se referían a ella con pronombres masculinos, tal y como lo hicieron con Hatshepsut, si lo pensáis bien. En enero de 1986, Di Mambro reconoció legalmente a la niña como su hija biológica en el consulado francés en Quebec. Jouret dio varias conferencias en las que defendió la existencia de un vínculo entre un enfoque espiritual y la homeopatía, y fue en estas conferencias cuando Di Mambro conoció a Jouret, ¿no? Y es aquí donde iniciaron su camino juntos. Como veis, Di Mambro ya es absolutamente todo un líder sectario, con acólitos que le creían absolutamente en todo lo que él decía, un estafador, un mentiroso,
¿vale? Y tiene ideas muy locas en la cabeza, pero al juntarse con Jouret, esto ya se saldrá completamente de madres. Ahora sí que sí, nos adentramos de lleno dentro de la historia de la Orden del Templo Solar, de esta secta. Cuando Dimambro y Jouret se conocieron en estas conferencias, convencieron a su gente de que ambos se trataban de dioses reencarnados que se habían reencontrado en esta vida y que por ello tenían que iniciar su camino juntos, ¿no? Su máxima era buscar toda la unificación de todas las iglesias del mundo, todas las iglesias cristianas y también el Islam, ya que sabían que Jesucristo iba a regresar en forma de Dios Sol. Así que ansiaban su nueva llegada por encima de todo. Al mismo tiempo, Jouret aseguraba que la vida en la Tierra se iba a acabar en el año 2000 debido a una catástrofe que vendría dentro de la era de Piscis y la pirámide de Giza. No me preguntéis por qué llegó a esta conclusión, pero bueno. Básicamente lo que estaba narrando era una especie de efecto 2000 que quien sea de mi generación o de generaciones más grandes que la mía lo recordáis seguramente perfectamente, que medio mundo perdió la cabeza con el efecto 2000, que si todas las máquinas se van a volver locas, si va a haber una revolución de los ordenadores y y nos vamos a ir todos a la mierda, pues algo así, pero mezclado con la astrología y la egiptología y la masonería y los templarios, básicamente, ¿vale? Como secta funcionaban igual, absolutamente igual que otros grupos coercitivos religiosos que hemos comentado aquí. Se me viene de nuevo a la cabeza Jonestown, el Templo del Pueblo de Jim Jones. Para que no lo sepa, escribí un libro sobre ellos, si os interesa, pues tenéis también el enlace aquí abajo. Ya aprovecho y me hago un poquito de spam. Y bueno, y básicamente pues captaban a miembros que con el tiempo estos se despojaban de sus bienes, donándolos a la orden, se distanciaban de amigos y familiares y su nueva familia básicamente era única y exclusivamente la gente que estaba dentro de esta orden, ¿no? Había gente con muchísimo dinero dentro de esta orden, de hecho esos eran principalmente los objetivos que buscaban Jouret y Dimambro, gente con mucho dinero, ricos y políticos y claro, con ellos sus familias, ¿no? Así que ya os imaginaréis que económicamente no iban nada mal ni Dimambro ni Jouret. Además, una vez que estás dentro de una secta como esta, como la Orden del Templo Solar, el individualismo desaparece por completo y todos pasan a formar parte de un todo. Es una especie de mente colmena, ¿vale? Para enfatizar esta unidad, los miembros estaban obligados a vestir con túnicas blancas satinadas y para diferenciar las diferentes jerarquías dentro de la orden, los otros rangos superiores vestían túnicas pero de otro color dependiendo del dinero que hubieran donado o dinero y bienes que hubieran donado a la Orden del Templo Solar, ¿vale? Empezaron a abrir iglesias camufladas por todas partes del globo, básicamente. Ya hemos visto la iglesia quemada del principio, que os he hablado de ella, y lo mismo con el resto de sus sedes. Es decir, que no solo había una granja iglesia, sino que había varias, había muchas, ¿vale? La particularidad de todas era que este culto lo practicaban en secreto, porque todas las estancias donde practicaban el culto y rezaban y demás eran estancias ocultas dentro de estas granjas y casas, ¿no? Como en sótanos, tras falsas puertas o paredes. Como he dicho al principio, todas estas estancias estaban decoradas con terciopelo rojo, con simbología esotérica, masónica, ocultista de Egipto, ufológica incluso, ¿no? Había una sala muy especial en todas estas granjas e iglesias y era una sala con efectos especiales para dominar a sus fieles. Los introducían en estas salas provistas de todo un equipo de efectos especiales como máquinas de humo, punteros láseres, música misteriosa y efectos sonoros. Todo esto, por cierto, obviamente estaba oculto al ojo de los fieles, no estaban a la vista. Y cuando entraban en esta sala, previamente ellos habían sido drogados con drogas psicotrópicas como el LSD,
Así que básicamente pues entraban en esta sala, les ponían todo este show de efectos especiales y salían de allí majaras y creyendo absolutamente todo lo que les decían Jouret y Dimambro, ¿no? Les controlaban absolutamente dentro, o sea, les controlaban todo de sus vidas, todo, hasta el más mínimo detalle, incluso sus dietas. Los miembros solo podían comer pan con mantequilla de cacahuete, ya que debían despojarse de sus necesidades fisiológicas terrenales. Dimambro y Jouret envenenaban a sus fieles introduciendo estas drogas psicotrópicas, como el LSD mencionado, en la mantequilla de cacahuete, y después de eso los mandaban para la sala de rayos y de humo y de sonidos, sin ellos, lógicamente, saber que habían sido previamente drogados, ¿no? Básicamente todos andaban muertos de hambre, drogados y desquiciados, así que pues llegó un punto en el que creían absolutamente todo lo que les decían estos dos colgados, ¿no? Por supuesto, como os imaginaréis, ellos dos eran seres divinos, ya lo he mencionado antes, pero esto tampoco es nada nuevo dentro del mundo de las sectas de carácter religioso, ¿no? Aseguraban a sus fieles que tenían poderes de sanación y que les habían curado enfermedades mortales sin que ellos supieran que tenían estas enfermedades. Por ejemplo, cogían a uno y le decían: te bendigo y que sepas que te acabo de curar un cáncer mortal que tenías y que te iba a matar en unos pocos meses. Y el otro: oh, me ha curado un cáncer, oh. Pues así iba la cosa. Empezaron a oficiar bodas cósmicas entre los fieles. Básicamente los fieles eran obligados a casarse entre los miembros que los líderes dispusieran, o sea, que decidieran, ¿no? Daba igual si ya estaban casados o casadas previamente, no importaba, los volvían a casar dentro de la secta con las personas que ellos consideraban, incluso con más de una persona, ¿vale? Lo imperativo de estos matrimonios era que tuvieran hijos, ¿vale? Tenían que nacer, según Dimambro, 9 hijos cósmicos, ¿vale? Era como algo que había predicho él, ¿no? Ellos mismos elegían a un hombre y a una mujer que aseguraban a su vez que eran la reencarnación de antiguos dioses egipcios. Los casaban y en medio de todo el mundo tenían que procrear delante de todo el mundo, ¿no? Y tener un hijo, que este hijo pues formaría parte de estos 9 hijos cósmicos, que por supuesto pues serían súper importantes en un futuro para la secta, dentro de la secta, ¿no? Así que básicamente estas bodas concertadas eran un honor para todos los fieles, ¿no? O sea, el hecho de que te viniera Dimambro y te dijera que tú eres la reencarnación, yo qué sé, de la diosa Isis, y que te tienes que casar con la reencarnación del dios Horus, pues era todo un honor, porque vuestro hijo iba a ser un hijo cósmico y estaba destinado a hacer grandes cosas en un futuro. Ellos no solo ordenarían matrimonios de sus fieles, sino que ellos también se podían casar y tener sexo con todas las mujeres que ellos quisieran, ¿no? Y lo tenían puesto como si fuera algo predicho por los dioses o algo sagrado, ¿no? Dimambro y Jouret, por su parte, manejaban los miembros de la organización desde las sombras, porque en realidad, detrás de la fachada, de toda esta fachada de espiritualidad y de masonería y demás, la Orden del Templo Solar era un enorme centro de lavado de dinero, ¿no? De dinero sucio, de hecho, proveniente de la venta de armas y de drogas y supuestos contactos que tenían con la mafia siciliana a través de Albert Jacobino, quien era un suizo que figuraba en todos los contratos de las propiedades de la secta y que murió en Cheiri. Los investigadores dieron con una transferencia millonaria de 93 millones de dólares de Dimambro a una cuenta en Australia, uno de los países junto a Suiza y Canadá donde la orden tenía adeptos. A finales de la década de los 80, la secta alcanzaba unos 450-500 integrantes y su principal centro, aunque no era el único, era un palacio en Ginebra, en Suiza. En esa ciudad además contaban con decenas de propiedades.
Su sede principal, como he dicho, era un palacete situado en Ginebra, pero también se extendían por Francia, Bélgica, Suiza, Canadá, Australia e incluso España. Sí, habéis escuchado bien, en España, concretamente en las Islas Canarias. Deciden entre Dimambro y Jouret que este segundo marche a Canadá, que Jouret marche a Canadá para administrar estas nuevas sedes que están surgiendo más allá del charco y para otro tipo de gestiones incluso más turbias relacionadas con el blanqueo del capital y también con la compra ilegal de armamento para la mafia siciliana. En ese país la justicia los había investigado años antes de la tragedia por el intento de cooptar la dirección de una empresa pública de agua corriente, colocando encargos claves a seguidores de la orden. Esto era algo muy habitual que ellos hacían, ¿vale? O sea, como sus fieles eran personas muy importantes, políticos y personas millonarias y ricos que tenían empresas y demás, lo que hacían eran básicamente controlar las empresas desde dentro de la orden, controlando a estos fieles, ¿no? El propio Jouret fue arrestado en Quebec, en Canadá, cuando quiso comprar rifles con silenciador y municiones en forma irregular. Esto provocó además que muchos adeptos comenzaran a abrir los ojos sobre la secta en sí, sobre la Orden del Templo Solar y a alejarse de ella, ¿no? Lo cierto es que Jouret tuvo una suerte tremenda dentro de todo esto cuando compró las armas y fue detenido. Seguramente tiraron de los hilos los adeptos de la secta, porque si no, yo realmente no lo entiendo, ¿no? En el juicio alegó que todas las armas que estaba adquiriendo de manera ilegal eran en realidad única y exclusivamente para él, y no eran pocas. El juez le puso tan solo una multa administrativa y le impuso a pagar tan solo $1.000 a una fundación sin ánimo de lucro, que me atrevo a pensar que seguramente fue la propia Orden del Templo Solar. Y ya está, básicamente eso. Eso sí, las autoridades canadienses sabían que algo muy turbio pasaba con ese hombre que había venido desde Suiza, que no deja de ser un paraíso fiscal, si lo pensáis, y lo vigilaron desde cerca, pero básicamente a nivel de justicia fue lo único que le cayó, una multa de $1.000, ¿no? Tras este incidente legal, varios miembros comenzaron a abandonar la Orden del Templo Solar, así que tuvieron que ser mucho más cautelosos con esto, ¿no? Al mismo tiempo se juntan también los problemas de salud y la avanzada edad de Dimambro, y es que para 1993, que fue cuando pasó todo esto, Dimambro tenía ya 70 años, era diabético e incluso usaba pañales. Apenas tenía fuerza siquiera para oficiar las misas dentro de la secta y sabía que su final estaba cerca o que al menos su salud caería más en picado con el paso del tiempo. Entonces es justo este momento en el que les vino el pensamiento de trascender. Jouret y Dimambro comenzaron a hablar del apocalipsis y de la transición que los miembros de la secta tenían que hacer hacia la estrella de Sirius, un lugar idílico donde hallarían la felicidad eterna, pero para ello debían hacer algo, un detalle sin importancia, básicamente quitarse la vida. A finales de los años de 1980, varios miembros comenzaron a dudar de Dimambro y varios escándalos y problemas sacudieron a sus miembros. Antonio, que le llamaban Tony Dutoit, era el encargado de gestionar todo lo relacionado con los efectos especiales visuales y sonoros en esas salas tan especiales que os he mencionado anteriormente, ¿no? Él y su familia eran miembros muy conocidos dentro de la Orden del Templo Solar y de hecho Dimambro lo tenía como un hijo adoptivo, o sea, era una persona de su máxima confianza, ¿no? Dutoit confesó todo este engaño de efectos especiales y demás, de láseres, de máquinas de humo, a Elí, la hija sagrada de Dimambro que nació en Tel Aviv, y tras esto abandonó el grupo. Elí entonces se enfrentó a su padre y le escribió una carta donde le llamó monstruo y mentiroso.
Después de 1991 se distanció y amenazó con revelar que los efectos especiales eran falsos. Su esposa Nikki Dutoit, la esposa de Tony, había sido durante algún tiempo la encargada de educar a la propia hija sagrada de Dimambro, Ellie, quien también se dio cuenta de que los maestros que su padre presentaba pues en realidad no existían, y luego pues reveló todo esto a otros miembros. Todo el engaño de su padre lo reveló a varios miembros de la secta, y estos a su vez pues también se salieron de la Orden del Templo Solar. Vale. En respuesta, algunos miembros, como digo, abandonaron y exigieron, y aquí viene lo fuerte, exigieron el reembolso de todo el dinero que habían donado a la orden. Dimambro prometió que devolvería todas las sumas solicitadas, pero varios miembros de la Orden del Templo Solar renunciaron en rápida sucesión en 1990, dejando solo al grupo central de miembros de la Orden del Templo Solar, básicamente un grupo muy reducido, ¿no? Los líderes comenzaron a monitorear a los miembros de una manera brutal, a espiarles y a controlarles como nunca antes habían hecho, por miedo a que se salieran más. Y dijeron que nadie podía ya abandonar la Orden del Templo Solar, y se inventaron cualquier cosa sagrada, ¿no? Algunos fueron espiados, a otros les pincharon los teléfonos incluso, muchos miembros, el propio hijo de Dimambro y otros miembros de alto rango dentro de la Orden del Templo Solar se fueron. En la década de los 90, Jouret, habiendo abandonado su profesión de homeópata para dedicarse plenamente a la Orden del Templo Solar, comenzó a dar conferencias sobre el desarrollo personal en varias empresas, universidades y bancos en varios países, y Dimambro tenía una visión negativa de ese rumbo que estaba tomando Jouret, ¿no? De esas conferencias, y empezó a sabotear al propio Jouret, quien finalmente abandonó todas esas actividades y se volvió completamente dependiente del propio Dimambro, ¿no? Dimambro también creía que su hija Emmanuel, la niña cósmica, estaba bajo la amenaza del anticristo. Creía que el anticristo había nacido dentro de la pareja Dutoit, de su amigo Tony Dutoit, el que controlaba todo el espectáculo de láseres, ¿vale? Dimambro había prohibido previamente a Nikki Dutoit tener hijos después de que ésta sufriera un aborto espontáneo, pero después de que ella dejó el grupo, se saliera de la Orden del Templo Solar junto con su esposo Tony, tuvieron un hijo al que llamaron Christopher Emmanuel. Los Dutoit habían invitado a Dimambro a ser el padrino de este niño, pero Dimambro se sintió profundamente ofendido por la similitud del nombre y también por desobedecer sus órdenes, ¿no? Christopher lo asimiló a Cristo, y Emmanuel era el mismo nombre que tenía la niña cósmica, ¿no? La hija sagrada, ¿no? Lo cierto es que los Dutoit habían cuidado de Emmanuel como si fuera su hija. De hecho, la habían educado ellos, y le pusieron el nombre de Emmanuel a su hijo pues en honor a ella, ¿no? Porque la querían mucho y la querían como una hija. Dimambro empezó a contarle todo esto del anticristo a otro matrimonio de la secta, Joel Edgar y Dominique Belaton, y ellos eran uno de los matrimonios cósmicos formados por Dimambro y Jouret, y eran súper creyentes dentro de la Orden del Templo Solar, ¿vale? Súper fieles. Dimambro les dijo que habían pecado, pero que podían librarse de todo pecado si mataban al anticristo que había nacido dentro del matrimonio Dutoit. Es decir, que tenían que matar al bebé del matrimonio Dutoit. El matrimonio, ambos fieles acérrimos, como digo, a la Orden del Templo Solar, se pusieron en contacto con el matrimonio Dutoit para reunirse con ellos en Canadá. Los Dutoit estaban establecidos en un chalet en Morin Heights, en Canadá, y estos dos matrimonios se habían conocido dentro de la Orden del Templo Solar, por lo tanto se habían llevado muy bien toda la vida y se seguían teniendo esa confianza, ¿no? Así que básicamente Joel y Dominique solo les tuvieron que decir que estaban visitando el país, que estaban visitando Canadá, y los Dutoit les invitaron ellos mismos a cenar, lógicamente sin conocer los planes verdaderos
de Dominique y de Joel, ¿no? El 30 de septiembre de 1994 fue la fecha elegida para esta cena. Todo iba bien en la cena hasta que en un momento dado Joel se levantó de la mesa y apaleó fuertemente el cráneo con un bate de béisbol a Tony. Le rajó la garganta y le apuñaló 50 veces en el pecho delante de su mujer, quien no daba crédito a lo que estaba viendo, ¿no? Poco pudo hacer porque enseguida ella misma recibiría 8 puñaladas también en la garganta. Ahora, con el matrimonio Dutoit muerto, un bebé de 4 meses estaba completamente a merced de 2 sectarios asesinos. Joel y Dominique sacaron una estaca y la clavaron repetidas veces en el corazón del bebé. Tras esto, prendieron fuego a la casa de los Dutoit y regresaron a Suiza para comunicarle todas las noticias a Dimambro. Mientras los asesinatos de los Dutoit se llevaban a cabo en Canadá, Dimambro reunió a todos los feligreses para realizar una comida en Montreuil, en Suiza. A esta comida le siguieron una serie de celebraciones ritualísticas, cánticos y rezos y demás. El motivo de toda esta celebración, que se alargó durante días, fue la definitiva partida a la estrella de Sirius, es decir, que básicamente estaban organizando una muerte voluntaria definitiva, ¿no? En colectivo, vaya. Para llevarlo a cabo escogieron el veneno del curare, que es un veneno típico de Sudamérica usado por algunas tribus, donde untan la punta de sus flechas y cerbatanas y con él pues lo usan para facilitar la caza de sus presas. Concretamente proviene de Venezuela, pero a día de hoy está extendido por varias selvas tropicales de Sudamérica, de África y de Asia. Para elaborar el curare se mezclan cortezas de árboles, raíces, plantas venenosas, tallos, zarcillos y venenos de serpientes. Básicamente produce una parálisis progresiva y finalmente una muerte por asfixia, ¿no? Aun dosis mínimas, su efecto es letal y se debe a la acción de varios alcaloides. Uno de ellos es la curarina, que se emplea dentro de la medicina. Me siento ahora mismo como la mismísima El Drive de Kill Bill, de volumen 2, ¿no? Narrando cómo afecta el veneno del curare dentro del sistema nervioso, no os voy a mentir. Cuando Jouret viajó a Sudamérica, recordad que estuvo en Perú, conoció esta elaboración de plantas y veneno de reptiles y se lo llevó todo este conocimiento con él a Suiza, así como varias muestras de este veneno. No toda la gente que estaba en esta celebración accedió de forma voluntaria a tomarse el veneno del curare, pero para ello Dimambro y Jouret tenían un plan B. A todo aquel que se negó a ello, básicamente les dispararon a la cabeza, como el primer cuerpo que hallaron en la cama en la granja que se estaba quemando al principio. Tras esto, prepararon tanques de gasolina con detonadores, ¿no? Eso no fue todo el horror de ese día. A poco menos de 200 kilómetros de allí, en Ganges-sur-Salvan, 3 chalets también ardieron. Cuando los oficiales de esa localidad ingresaron, hallaron 25 cadáveres carbonizados. La mayor parte de ellos habían muerto tras ingerir este veneno del curare, aunque 3 adolescentes y 4 niños encontrados estaban completamente acribillados a balazos. Es decir, que fueron asesinados, básicamente. Cuando la trama de las muertes de Cherie y Balsan fue desvelada, todo el mundo creyó que la Orden del Templo Solar había desaparecido por completo. Error. El 23 de diciembre de 1995, en Vercors, Francia, otra masacre con el mismo modus operandi, un incendio y 16 cuerpos calcinados, entre los que se encontraron a 3 niños. 14 de ellos aparecieron formando una estrella. El 22 de marzo del 97, en Casimir, en Quebec, 5 muertes al ingerir calmantes y prender fuego también a la vivienda. Antes de quedar dormidos, se acostaron en el suelo formando una cruz. El 15 de enero del 98, en varios burdeles franceses que fueron quemados, aparecieron los cadáveres de 33 personas, incluyendo 8 niños. 154 en total.
Todos ellos eran miembros de la Orden del Templo Solar que seguían convencidos que Jouret y Dimambro habían trascendido a la estrella de Sirius y querían seguirles. La Orden del Templo Solar también tenía su sede en España, como he dicho anteriormente, en las Islas Canarias. En 1984, el fundador de la Orden del Templo Solar, Jouret, dio una conferencia en la isla de Tenerife y el único español que murió por muerte voluntaria dentro de la Orden del Templo Solar fue un barbero de Tenerife, ¿no? En el sur de la isla vivía este hombre, que era, repito, el único español que falleció dentro de la Orden del Templo Solar, y básicamente pues ese fue su recorrido aquí en España. En 1998, una secta era sospechosa de realizar un intento de muerte voluntaria ritual en el Parque Nacional del Teide, en Tenerife, pero fue impedido por las autoridades. Tanto la policía española como la alemana inicialmente relacionaron equivocadamente esta secta con la Orden del Templo Solar para luego después descubrir, tras un largo proceso judicial, que no era una secta, sino un grupo que mezclaba psicoterapia con New Age y no tenían ningún objetivo de quitarse la vida. Psicoterapia con New Age, claramente era un grupo coercitivo seguro, seguro. Ahora, que quisieran o no quitarse la vida, no sé yo. En el año 2001, los supervivientes de la secta se instalaron en Vera, en Almería, donde siguen a día de hoy desarrollando sus actividades. Aún quedan miembros de la secta radicados en el norte de Tenerife, que bajo la imagen de una falsa iglesia evangélica alemana continúan con sus actividades de la Orden del Templo Solar, captando personas con baja autoestima e invitándolos a entregar todas sus pertenencias terrenales a la secta, dado que en lo espiritual, pues lógicamente no son necesarias estas pertenencias, son un lastre para la elevación, para cuando regrese Jesús como Rey Solar, tal y como predicen las propias directrices de la Orden del Templo Solar. Y bueno, hasta aquí toda la historia de la Orden del Templo Solar. Lo que viene a continuación es mi opinión. Muchas personas tienden a pensar que todo este rollo de sectas religiosas como esta, la Orden del Templo Solar o el Templo del Pueblo de Jim Jones y demás, son como que quedan como muy atrás en la historia, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. O sea, estas sectas hoy en día están en activo. Quizás no la del templo del pueblo o la Orden del Templo Solar, como hemos visto, pues se ocultan bajo iglesias evangélicas, ¿no? Pero hay otras muchas con otras ideas y conceptos y creencias, ¿no? Que están muy, muy en activo. A día de hoy, creo que fue el año pasado, 2024, que desarticularon 2 de ellas en Latinoamérica, si no creo recordar mal, en Chile, una de ellas, bastante nociva. Y básicamente sí, son grupos coercitivos que todos tienen unas características en común súper parecidas, prácticamente iguales, ¿no? Suelen, pues, aislar lo que viene siendo a sus seguidores de sus familiares y de su red de apoyo habitual, y poco a poco los van metiendo dentro del lore, ¿no? De todas estas sectas, que cada una pues tendrá su propio lore en particular, aunque cuando son sectas religiosas suelen tener lores muy parecidos entre ellas. Normalmente el líder, o en este caso los líderes, suelen tener poderes místicos, poderes mágicos, dados normalmente por algún dios. Jim Jones del Templo del Pueblo decía que podía curar a la gente, que tenía visiones de futuro. Estos también decían que podían curar a la gente enfermedades como el cáncer, al igual que Jim Jones. O sea, creían que era la reencarnación de dioses de Egipto. O sea, estamos viendo perfiles muy particulares, son perfiles megalomaníacos, mentirosos compulsivos, mitómanos, controladores. Dimambro era un estafador nato,
sea, de hecho tenía antecedentes por estafa y falsificación de cheques y creación de negocios ilícitos, como viene siendo inventarse que era psicólogo y psiquiatra y tratar a pacientes pues siendo algo que no era, ¿no? Así que básicamente son estafadores que se inventan todo un lore para controlar a gente y sacarle el dinero. Porque ahí está el kit de la cuestión. Estos feligreses, estos seguidores, lo dan todo por estos grupos, ¿no? Por estas sectas. Dan sus propiedades, dan su dinero, dan su tiempo, dan su vida, literalmente dan su vida. Y los líderes lo que buscan básicamente es el dinero de sus fieles, ¿no? El dinero y también el reconocimiento, porque les encanta el poder. Son personas, como digo, muy megalomaníacas. Les encanta el poder, albergar ese poder, ¿no? Y sentirse poderosos, sentirse como, nunca mejor dicho, como un dios terrenal. Es algo pues que pega mucho con ellos. La Orden del Templo Solar, tengo que decir que incluso la estética es como imaginamos que es una secta religiosa, ¿no? Esas túnicas, así que creían mucho en la masonería, incluso los caballeros templarios llevaban pues esa estética rollo de templarios con esas capas y demás, ¿no? Actuaban dentro de estancias secretas en estas granjas. Es como realmente imaginamos que son estas sectas, ¿no? Pero lo cierto es que estos grupos religiosos se adaptan también al tiempo en el que viven. Esta sí que es verdad que es muy particular, pero normalmente actúan como, por ejemplo, iglesias evangélicas, como hemos visto que en Almería, pues es posible que, bueno, es posible no, que una facción de la Orden del Templo Solar está actuando como si fuera una iglesia evangélica alemana normal y corriente, como hay iglesias evangélicas pues, por todo el globo, ¿no? Hay que saber diferenciar también entre secta e iglesia. Yo soy atea, no creo en ningún dios, ni cristiano ni no cristiano, ¿no? Pero hay que saber diferenciar y la particularidad está en cómo tratan a sus fieles. Sí que es verdad que dentro, por ejemplo, de la iglesia católica o cristiana, por decir una, los fieles donan dinero y tal, pero no lo donan todo, no entregan absolutamente toda su vida. Sí que es verdad que hay gente más devota y que dona más dinero y demás, pero no se aíslan de sus familiares, no cortan lazos, o sea, no se someten completamente a lo que viene siendo esa religión, no cometen una muerte voluntaria en pos de sus creencias, o sea, no, todo eso se ve particularmente en estos grupos coercitivos. Es verdad que no todos cometen muertes voluntarias, lógicamente, pero tienen unas particularidades en común que es el aislamiento de tu red de apoyo, de tus seres queridos y amigos. El individualismo se rompe completamente, todo forma parte de un todo y hay un efecto, lo que se conoce como efecto colmena, ¿no? El pensamiento de colmena, que todos van a una y obedecen lo que dice única y exclusivamente el líder o los líderes en este caso. Aunque Dimambro sí que es verdad que se posicionaba como el líder supremo y Jouret sería como una especie de extensión de él porque, como habéis visto al final, se convirtió en una persona completamente dependiente de él, ¿no? Entonces, básicamente hay unas directrices muy particulares dentro de estos grupos coercitivos, no solo dentro de los religiosos, hay muchos grupos coercitivos que cada uno pues tiene su lore y demás, no todos son religiosos, no todas las sectas son religiosas. Hay pues como hemos visto, de New Age, de psicoterapia, de astrología, incluso de monetarias, ¿no? Nos reímos mucho, por ejemplo, del payaso este, del que dice tanto bro, ahora no me acuerdo del nombre, sí, el rubio este. Pero si lo veis, sus técnicas de captación son muy sectarias. Y de hecho, hoy en día lo están mirando con lupa porque claramente está presentando unos rasgos de grupo coercitivo que tira para atrás. Está aislando a la gente que lo siguen y a la gente que
que compra sus cursos y demás, y todos pues hablan de una manera determinada y creen en él vamos, a todo lo que dice le creen y tal. O sea, y está cogiendo el dinero de ellos básicamente, y les dice que tienen que malvivir para llegar a, no sé, a lo más alto. En fin, es una temática muy de grupo coercitivo, muy sectario. Y él sí que es verdad que últimamente está mencionando mucho a Dios, pero básicamente no es una secta religiosa, es de emprendimiento, ¿no? Que es lo que está hoy en día de moda. Pero sí, es una realidad, las sectas existen, hay muchas sectas en todos lados, religiosas y no religiosas, y es muy fácil caer en ellas. Podemos pensar no, yo nunca caería en una cosa de estas, pero básicamente el perfil de la gente que atrae este tipo de grupos coercitivos son personas que en un momento dado están atravesando un mal momento en su vida, ya sea por una pérdida, por una ruptura o porque tienen algún tipo de problema psicológico o algo, alguna depresión o algo, y encuentran el calor del grupo en este tipo de sectas, ¿no? Claro, tú no te metes en un grupo de estos pensando que es una secta. Eso va viniendo poco a poco. En un principio hay como la típica relación tóxica, un bombardeo de amor intenso, y, y esto lo vemos en todos estos grupos coercitivos, este bombardeo de amor intenso. Tú te acomodas dentro de ella, y cuando te quieras dar cuenta ya no puedes salir de esto, porque crees a pies juntillas lo que te dice ese líder en quien confías, ¿no? Y en que supuestamente quiere lo mejor para ti. Y bueno, sí, es una realidad. Y muchas de ellas, como hemos visto, pues terminan de esta manera, ¿no? Quitándose la vida a sus propios feligreses. El Templo del Pueblo de Jim Jones es el que se conoce como la secta más destructiva en la historia de la humanidad de la que tenemos constancia. Se quitaron la vida al mismo tiempo, en un mismo día, el 28 de noviembre del 78, 1978, 915 personas, 918 contando con otras que no ocurrió en Jonestown. 918 personas se quitaron la vida de una. 918 personas. Ya hemos visto que aquí habían sido, ¿cuántos he dicho antes? 154. 154 en total, con todas las muertes voluntarias a lo largo de la década de los 90. Son un chorro de personas, ¿eh? Son muchísimos. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas. Y todo por creer en las directrices de esta secta, que decía que para trascender y viajar a la estrella de Sirius tenían que hacer esto, ¿no? Quitarse la vida. Es muy peligroso cuando el líder de un grupo de estos empieza a enfermar o piensa que va a perder la vida pronto, como es en el caso de Dimambro, que ya era una persona mayor de 70 años y estaba enfermo. Y entonces es muy peligroso cuando un líder empieza a ver que, bueno, pues que va a fallecer o que va a enfermar seriamente, ¿no? Porque claro, es una de, si me voy no me voy a ir solo. Es lo que tienen en ese pensamiento, ¿no? Y lo fuerte es que lo suelen conseguir. Ya hemos visto que le salió bien la jugada de Mambro. Hasta el día de hoy siguen con la Orden del Templo Solar y siguen siguiendo las directrices de estos locos. Bueno, de nuevo me voy a hacer un poco de spam, si me permitís, si os interesa saber más sobre las sectas. Lo tengo aquí el libro. Os aconsejo pues mi libro de Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo, donde explico básicamente la vida del líder de Jim Jones y todo el funcionamiento del Templo del Pueblo, que es considerada, repito, como la secta más destructiva de la historia de la humanidad en la que tenemos constancia. Y aquí lo incluyo toda la información con los archivos del FBI y demás. Es súper interesante, no porque lo haya escrito yo, sino porque la historia en sí, ya de por sí, es súper interesante. Y bueno, chicos, ya pues hasta aquí lo que viene siendo la explicación de la Orden del Templo Solar. No la conocía, la conocí, como digo, a través del podcast de Marta Caballero, de Podimo. Me quedé flipando. ¿Cómo es posible que no conociera esta historia, habiendo 154 muertos sobre sus espaldas? Y me impresionó tanto que he decidido traerla al canal. He traído también la secta de
de Roche Tirol, que es una secta canadiense, la tengo en los directos. Estad atento a los directos porque saco casos todas las semanas. Todos los miércoles a las 9:30 tenéis un caso en directo, pues narrado como os lo narro hoy, simplemente que es en directo y podéis comentar por el chat a tiempo real, ¿vale? Y bueno, y ya sin más, pues comentaros que tengo estos vídeos en formato podcast, en la multitud de plataformas de podcast como Podimo, Spotify, iVoox y Apple Podcasts y variados, que le deis a me gusta si os ha parecido interesante este contenido y lo compartáis, que os suscribáis si no estáis suscritos y que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción de este vídeo, que por menos de €1 al mes pues podéis apoyar al canal si así lo consideráis. Y que nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.